tienes que arrancar y empezar a traer clientes o algo un momento muy rápidamente. Pero con Infopop tienes ese lujo de empezar ya con la trayectoria de Cabify y demás, podía tomar ese tiempo para dedicar al producto y estoy muy orgulloso de lo que tenemos, consecuencia. Porque ¿cuánto tiempo llevabas tú en Cabify, Sam? Estamos grabando ya. Sí, Cabify, Vale, Ya estamos grabando. Esto funciona así. Perfecto. Pues en Cabify empezamos en 2011. Yo salí de lo que es ride hailing a finales del 17. 2011, que es los inicios ya, ¿o no? Sí, sí, fundador. no, O sea, arrancamos fuiste en... prácticamente el equipo fundador. Sí, no, arrancamos en la oficina bueno, la casa, el salón de Juan de Antonio, ¿no? No, ahí O sea, no Juan había Antonio, garajes en ¿quién más España. estaba ahí? No, solo Juan y yo. Juan y tú. Sí, en la oficina y al principio. Luego nos mudamos a, ¿cómo se llama? San Bernardo, si me acuerdo bien. Ahí al lado con Gran Vía. Sí, sí. Ahí estuvimos un tiempo y sí, ahí empezó a crecer. Pero éramos un equipo muy pequeño. Cuando salí, 2017 ya es cuando se hizo Unicornio. Y ya en el equipo de producto eran como 60, 70 o una cosa así. Y en global, en todo el equipo eran como 1400. O sea, ya era un peso bastante grande. Y nada, yo hice el cambio hacia la parte de fintech. Y decidimos hacer un spin-off fintech que se llamaba Lana. Y era un proyecto para intentar bancarizar a los conductores que encontramos en Latinoamérica que iban viniendo a Cabify. Les pedimos la cuenta bancaria y todos dijeron, pues te vale la metía o una cosa extraña, ¿no? Ahí es donde pensamos, bueno, hay un proyecto aquí para intentar bancarizar. Resulta que la regulación es complicada. En banca y fintech es muy complicada. ¿Y eso nace como proyecto dentro de Cabify o como empresa totalmente independiente? Nació ¿Cómo dentro y estructuráis luego eso? se hizo spin-off para intentar abarcar más mercado y demás. Entonces se hizo independiente, con influencia de Cabify, pero fue independiente. ¿Y con Cabify en el cap table o no? Por curiosidad. Sí, entiendo que sí. Sabes que no me involucré tanto en esa parte del negocio. Pero sí, estaban muy involucrados. Oye, Sam, ¿y tú que has creado Cabify desde el inicio, te costó mucho dejarlo, el puesto? Sí. Es como tu baby, ¿no? ¿Y a quién se lo dejas? O sea, ¿cómo es ese proceso de entrevista? Es que ya en esa época tampoco, o sea, cuando fundas una empresa cambia mucho el papel, ¿no? Así cambió mucho el rol. Entonces yo ya no estaba tocando tanto código, ya no estaba haciendo las cosas que a mí me emocionan mucho, que es crear. Gestionando personas ya, ¿no? Claro. Más burocracia, Sí, más... y tampoco son muy de gestionar personas, ¿no? Hay que reconocer unos límites y... No, mi fuerte no es gestionar personas. Al menos no he dedicado tiempo a ese reto suficiente para hacerlo bien. Entonces sí, o sea, había muchos cambios. Una empresa grande, tiene mucho tema política, se complica mucho. Y me dio mucha pena, sí. Yo no quería circunstancias más complejas de lo que debería ser. Y bueno, pues así fue. Y bueno, Cabify sigue genial. O sea, sigue creciendo, es un equipo técnico brillante. Es brutal lo que siguen haciendo. Estoy muy orgulloso de todo lo que han logrado. Pero no, yo soy a mí me gusta crear. A mí me gusta estar en el barro, problemas muy técnicas y estar sacando cosas para adelante así. Y yo al final salí, pues eso, Lana en el 2020. Y esta idea de Infopop, pues se me ocurrió en Cabify con todos los problemas de facturación electrónica cuando empezamos a lanzar en Latinoamérica. Que hay todos los países en Latinoamérica, en esa época, 2014 por ahí, habían empezado a exigir la facturación electrónica. Para los que no saben qué es eso, ¿no? O sea, básicamente, cada factura que emites, en muchos países en tiempo real, tienes que enviar al Estado, a la hacienda local, a la agencia tributaria, en tiempo real para que tenga una copia y te da un código, puedes incluir un código QR o algo así en la factura. Y esto en muchos países distintos era muy difícil para Cabify, no tenía los recursos para hacerlo en esa época. Y al final se hacía a mano. Era más barato contratar gente local a hacerlo a mano con un Excel o como fuese posible que intentar contratar gente técnica. Y ahí es donde viene la idea de Infopop. Porque ya en el 2020 vi que este problema no había resuelto a nivel global bien y la misma regulación estaba empezando a llegar a Europa. Entonces, poco a poco los países en Europa están empezando a cambiar hacia la facturación electrónica. Ya empezó con Italia, Portugal, España ya tiene su regulación ahí que está empezando a poner motores, Francia también, Alemania lo están pensando, países nórdicos también con sistemas, y cada uno es distinto, totalmente distinto. Entonces seguimos viendo mucho
oportunidad y reto ahí para intentar conseguir que sea mucho más fácil, sobre todo al desarrollador, a cumplir con esta regulación local. Porque esto lo vendéis como una API, ¿no? O sea, para el desarrollador. El cliente es el desarrollador. Yo creo que sí. Facilita la vida al desarrollador. Entonces tenemos una especie de motor de flujos de trabajo donde tú decides con lo que quieres hacer con cada factura, si generar un PDF, enviar al gobierno local, un webhook, un Dropbox, lo que te da la gana, lo puedes programar así visualmente en nuestra interfaz y luego mandas el documento en un formato universal que hemos creado nosotros en open source y con eso pues ya convertimos en lo que se necesita localmente si vas cumpliendo con lo que te exige en cada ley local. ¿Habéis creado un estándar open source? Sí. Qué interesante. Somos un poco locos. Sí. Mira tú. A ver, la documentación es brutal. La documentación de Invopop es alucinante. ¿Te acuerdas que te lo dije en su momento? Sí. La primera vez que lo vimos me pareció brutal. Mejor que la de Stripe. Bueno, en línea con Stripe Standards, ¿no? Eso es un barra muy alta. No, esta documentación es brutal. Bueno, de hecho, no sé si te acuerdas, Sam, tú y yo nos conocimos cuando la primera vez que vino el fundador de Stripe a España, que fuimos a las oficinas de Cabify a intentar venderos, que no... muy difícil. No. Fue difícil, la verdad. Sí, Stripe es una empresa muy, muy grande. Es difícil ser tan competitivo con precios locales. Claro. Entonces, Cabify, además, con un margen es tan pequeño, pues necesitas reducir todos los costes. Y si hay un coste porcentual como es Stripe, pues tiene mucho impacto sobre tus márgenes como empresa. Y hay que buscar minimizar eso al máximo. Entonces, es muy difícil para Stripe en esas circunstancias. Porque teníais precios más baratos que los que os ofrecía Stripe. Sí, y yendo directo al local. Con Redsys aquí en España, por ejemplo, yendo directo al banco. No, es con menos intermediarios. Lo que pasa es que hay un componente importante de cómo explicas tu propuesta de valor, ¿no? Porque la tecnología tiende a ser entendida como reducción de costes o como coste en ese sentido, pero ya es el trabajo de un buen comercial, ¿no? Llegarlo a la cuenta de resultados y hablar no solamente del coste, sino cuánto incrementas tu facturación con la tecnología apropiada. Y claramente ahí no hicimos un buen trabajo, pero en ese sentido... Yo creo que el tema de los pagos también es un componente claro. Sí, esto pasa mucho también. Hay como ventanas también en los ciclos de vida de una empresa startup. O sea, cuando arrancamos Cabify fue muy, muy, muy difícil conseguir armonizar tarjetas, o sea, tokenizar tarjetas y poder cobrarles. O sea, nos costó mucho. En España en esa época, en el 2011, era raro encontrar un servicio donde podrías guardar una tarjeta. Muy raro. Adyen fue el único servicio que lo hacía y arrancamos con Adyen al principio. Sí. Y en esa época no nos quedamos muy contentos, porque, por un ejemplo tonto, ¿no? De técnico, cuando guardas una tarjeta en Cabify, nosotros queremos una respuesta inmediata. La tarjeta está guardada y ya la puedes usar. Eso es lo que buscamos. En esa época con Adyen había que hacer un pago y esperar unos segundos antes de poder conseguir el token. Entonces, claro, hicimos un montón de cosas para esperar falsamente en la aplicación. Fue un rollo. Y un día decidí, mira, hay un servicio aquí en Estados Unidos que se llama Spreedly. Yo creo que puedo hacer una integración, porque ellos usaban open source. Y la famosa gema de Spreedly. ¿Ah, sí? Hombre, esa la usamos en la Plaza Me. Eso fue una pista que nos dio Molpe y gracias a eso nosotros fuimos capaces de montar toda la orquestación de pagos que necesitaba Plaza Me. O sea que, sí, estamos muy agradecidos. Sí. Pues Spreedly soy fan. Entonces lo que hicimos... decir, bueno, estoy harto de esto, voy a cambiarlo, y hice un módulo open source de Redsys con lo que usa Spreedly, y en la semana siguiente ya lo incorporaron. Entonces dediqué un fin de semana a eso y lo incorporaron como open source, súper flexible y rápido. A los 2 meses ya se enteraba en Caixa de Cataluña que estuvimos saltando el Adyen, que claro, no consolidaban la información, porque Adyen al fondo mandaba información a ellos. Vale. ¿Pero qué está pasando aquí? No puede ser. Y al final se rajaron porque allá había un volumen suficiente como para justificar que no nos iban a cerrar de un día para otro. Wow. Pero sí, son cosas... Oye, que has tocado ya muchos temas que tenía yo aquí apuntados y luego volveremos para entrar más en detalle, pues tema de esa regulación unificada que hablamos de la Unión Europea, pero luego el tema cultural, ¿no? ¿Cómo navegas en esa incertidumbre desde el punto de vista del producto? Fernando, pues nada, que yo simplemente decir que Fernando es un tipazo también. Nos conocimos también en el mundo de Stripe. Fuiste una de las primeras empresas que apostaste por Stripe en España, desde luego en el sector de FinTech, porque integramos Stripe con Aplázame en su momento, y para nosotros pues oye, también en ese sentido, a partir de ahí pues hemos estado muy, muy en contacto.
cuentas un poco acerca de tu trayectoria, Aplázame y ahora de Vengo y lo que ha venido en el camino. Por cierto, sé que eres también un business angel muy activo, ¿eh? O sea que también aprovecha para explicar en qué tipo de empresas inviertes y te gusta invertir. Pues muchas gracias por haberme recibido en esta casa. La verdad es un placer compartir contigo esta sesión, Sam. Bueno, poco más que lo que has dicho, ¿no? Emprendedor en serie. Pero antes de Aplázame, ¿qué habías hecho ya? Antes de Aplázame, monté con unos amigos una cosa que se llama, todavía sigue operando. Yo ya me he salido, me he desvinculado, ya no soy socio, pero sigo siendo fundador o cofundador. Ese es un título que no se pierde. Ibercheck, que Ibercheck respondió... Ibercheck es una startup que surgió de una pregunta. Bueno, yo creo que muchas, ¿no? Pero en este caso la pregunta fue como súper específica y tengo muy en la memoria con el momento en el que mi amigo Carwin me dijo, oye, ¿por qué no hay en España ninguna manera de comprobar que alguien es fiable antes de alquilarle un piso? O sea, un background check, ¿no? Exacto, lo que se conoce en el mundo sajón como un background check. ¿Y esto qué año es cuando empezáis a darle vueltas a esto? Esta pregunta es del año 2010. Y como consecuencia de esa pregunta montamos Ibercheck, que Ibercheck nació muy ambicioso desde el punto de vista de la cantidad de datos que quería hacer accesibles y eventualmente accionables por parte del usuario originador de esos datos. Ahora ya es un debate pacífico que el propietario de esos datos es el que los ha originado, pero ese debate ha evolucionado mucho en los últimos años. En aquel entonces no era pacífico. Y encontramos una manera de articularlo basado en el derecho de acceso, que sigue siendo uno de los derechos que tienen los consumidores en relación a los datos de carácter personal. Y la novedad o la originalidad fue que la Agencia Española de Protección de Datos nos validó el proceso digital de obtención del consentimiento. Y a partir de ahí fuimos capaces de articular una propuesta de valor por la que tú podías consultar, gracias a Ibercheck, de manera digital los buros de crédito, si no había una alternativa, pero que era una alternativa ortopédica provista por los propios ficheros de solvencia patrimonial, o, más original todavía y más pertinente, el que un tercero te pidiera los datos y tú simplemente con dar el consentimiento hacías accesibles esos datos a ese tercero para hacer valer tu credibilidad financiera, ¿no? Madre mía. Y eso fue Ibercheck. El Ibercheck también responde a un... ¿Y cómo saltas de ahí al mundo de Aplázame? Por un acto de venganza, para vengarme, ¿no? ¿De quién? Para vengarme de quienes gestionaban los ficheros de solvencia patrimonial, que bueno, son dos empresas muy conocidas, pero a día de hoy no hay ningún pedo, como dirían los mexicanos, con ninguna de las dos y tal, pero se los ha olvidado, pero vamos, hubo momentos de peor sangre, la verdad. Pero ahí el error fue nuestro, que pecamos de naifs porque caímos en un error que yo la primera vez que he oído enunciado ese error de manera formal fue a Jesús Encinar, que es el error de meterte en el jardín de otro a hacer tu propio negocio. Y básicamente la metáfora era, hay unos limones preciosos en ese campo que no es tuyo, se están cayendo al suelo y tú un día de repente te saltas la valla, te metes en un jardín que no es el tuyo y haces una confitura de limón espectacular que el mercado le interesa. Y la lógica es, el propietario de los limones va a estar dispuesto a llegar a un acuerdo porque es racional, ¿no? Que esos limones que se están echando a perder se aprovechen, y la sorpresa fue que la gente toma decisiones no racionales, y sobre todo los agentes económicos, las empresas, ¿no? Estos preferían que los limones se cayeran y se pudrieran, ¿no? Entonces, nos costó mucho encontrar el ángulo, pero yo me quedé un poco rebotado y entonces dije, bueno, pues ¿sabes qué? Que vamos a montar, mi siguiente startup va a ser un fichero de solvencia patrimonial universal, porque este no es universal, es jurisdiccional, va a ser agnóstico, es decir, no solamente van a poder entrar telecos y bancos, sino cualquiera que aporte información, y va a tener información positiva y negativa, y además va a incorporar también preferencias de consumo, porque no solamente va a tener el comportamiento de pago, sino también el producto o servicio asociado al ese pago. Y eso era una idea que era un acto de venganza contra estos dos agentes, contra los dueños de los limones,
Pero eso tuvo un vuelo corto porque enseguida me atasqué con un reto fundamental, que es que tener el diseño de una base de datos no significa que tengas nada. La clave es cómo populas esa base de datos. Eso que se conoce como el problema de arranque frío y tal, me llevó a una época de investigación que fue intelectualmente rica. Por aquel entonces conocí un modelo de negocio que se llamaba Flurry. Flurry, vosotros porque sois muy jóvenes, pero Flurry era una plataforma que en aquella época estaba de moda hacer apps. Y entonces, si tú tenías una app, usabas Flurry para ver las estadísticas de dónde se descargaban, quién se las descargaba, cuánta gente entraba. Y Flurry, básicamente, que era un producto que era gratis, te daba un snippet de JavaScript que tenías que meter en tu app y eso permitía al creador de la app ver todas las métricas, que todo eran Vanity Metrics, ¿no? O casi todo eran Vanity Metrics. Poco se sabía que ese código en realidad era un bot, ¿no? O mejor dicho, era un código que convertía en bots a los desarrolladores de aplicaciones en el objetivo de diseminar ese código de la manera más universal posible. Al cabo de un tiempo, Flurry sacó otro producto completamente distinto, según algunos, que consistía en un marketplace de anuncios a tiempo real, perfilando a los consumidores usando datos de consumo de sus dispositivos móviles. Tiene sentido. Empresa que compró por 300 o 500 millones Yahoo al poco de anunciar esto. Entonces hubo mucha gente que dijo, ¡qué pivote! ¿No? Y yo lo que dije, ¿qué pivote? ¿Qué carajo? ¿No? Porque esto es una auténtica lección de cómo sacas un producto que en realidad es una estrategia de adquisición de datos para que una vez tienes los datos. Entonces, justo estaba pensando en esto cuando un día dije, pues para conseguir el dato del comportamiento de pago y el qué es lo que compra, nada como dar crédito en un contexto online. Y a partir de ahí ya surgió la idea de Aplázame. Bueno, interesante. Y que bueno, Aplázame, hubo una venta de Aplázame. ¿Cómo fue? Primero, dos cosas estaba pensando según te escuchaba. Claro, tú has navegado lo que es vender a corporaciones también, desde Aplázame. ¿Llegaste a vender puede ser Iberia? Sí. Llegó a utilizar Iberia, ¿no? Joder, pues me gustaría aprovechar... Iberia sigue siendo cliente de... Sigue siendo cliente vuestro. Sigue siendo cliente de Aplázame, sí. Cuéntame cómo navegaste esa venta a corporación, que es algo que, mira, que aprovecho para preguntarte porque seguro que es interesante. Y cuéntanos qué pasó con la compañía. Bueno, yo no sé la historia, pero... Bueno, lo de que vendiéramos o sea, que fuéramos capaces de que Aplázame llegara como método de pago a la web de Iberia fue como consecuencia de un favor que me hizo Raúl, el fundador de Think Coworking, que es Raúl del Pozo, que es muy amigo, que me dice, oye, hay una no sé si llamarlo aceleradora o un programa para startups. Un programa ¿no? de startups que se llama, me parece que se llama Hangar 21 o Hangar 51. Ah, vale, sí, es verdad, sí, me suena. Y los ganadores, el premio es una prueba de concepto con Iberia. Entonces, oye, no sé si encajáis súper bien con el briefing, pero buy now, pay later, buy now, fly later, ¿no? Y nos presentamos y ganamos y entonces hicimos una prueba de concepto y eso fue básicamente la manera en la que entramos. Madre mía. Bueno, y aparte ya, una vez que vendes a Iberia, ya tienes como el social proof y ya te puedes poner a vender a otras corporaciones, ¿no? Sí, aunque yo creo que el caso de uso, por lo menos el que yo tengo la noción de que fue el caso de uso que nos cambió la senda, fue el caso de uso de Westwing. Ahí coincidieron varias cosas, como que gracias al Sabadell conseguimos una línea de crédito que fue con la que nos permitimos financiar toda la operación de Westwing, que era un cliente ya con un nivel de transaccionalidad claramente superior a todo con lo que habíamos trabajado anteriormente. Westwing, que es un e-commerce para la gente que no lo conoce, ¿no? Westwing, que es un e-commerce que vende mobiliario y decoración. En Estados Unidos, ¿no? Pues yo creo que está en Estados Unidos y también en Europa. Es una empresa participada por Rocket Internet. ¿No? Es alemana, ¿no? Yo creo. Sí. Salió a bolsa y todo. Y tal. Bueno. Y el caso es que hicieron una integración ejemplar. Y entonces era no solamente el que nos vieran integrados en Westwing, sino lo bien integrados que estaba Aplázame como método de pago, ¿no? Y eso yo creo que fue algo
muy, muy definitivo. Porque el crédito, en el modelo Buy Now, Pay Later, ¿el crédito lo dabais vosotros? Explica un poquito cómo funcionaba esa Pues parte, sí, es algo Fernando. tan loco como efectivamente decidir dar crédito desde tu propio balance. Cosa que al principio no queda más remedio, ¿no? Al principio A no no ser queda que, más remedio. bueno, a no ser que tengas mucho track record y mucha Pero tú mucha estás muy en financiación. contra de esto, ¿no? Pues, o sea, siempre Bueno, lo has yo he salido un comentado. poco con el anticuerpo de tener balance. Si es algo que tienes bien pensado y bien resuelto, yo diría desde la pizarra de diseño, entonces perfecto. Desde ¿no? un punto Pero- de vista financiero, dices. Exactamente. ¿No? ¿De dónde va a salir el dinero con el que vas a fondear la operación, que típicamente es lo que se conoce de dónde va a salir el balance? ¿No? Lo tradicional, efectivamente, es empezar fondeando las operaciones usando equity, ¿no? Pero el equity Te es tira un hasta donde te recurso tira, ¿no? carísimo y entonces, bueno, las empresas que hacen Buy Now, Pay Later típicamente levantan mucho capital en parte para parte de ese equity dedicarlo al fondeo de las operaciones, pero una trayectoria de madurez te lleva a no usar equity, sino usar deuda. Y típicamente, pues como se hace es primero empiezas con equity, luego haces venture debt y luego ya cuando te lo puedes permitir, pues o te sacas una licencia bancaria como Klarna o te conviertes en una entidad financiera de crédito y te fondeas en el mercado de capitales. Digo, eso sería como una gradación, ¿no? Yo la verdad es que inconscientemente no sabía nada de eso, ¿no? Y mi tesis, muy naif, era que se trata de dar créditos sin modelo para generar datos, porque luego los algoritmos van a venir aquí como el séptimo de caballería. Y muy pronto me di cuenta que no llegaba a tiempo la caballería, o sea, que nos desangrábamos a una velocidad. Y ahí fue cuando caí en la noción de que había que desarrollar un sistema de decisión que empezó con una regla tan básica como no te voy a dar un crédito si ya me has pedido uno y me lo estás impagando. O sea que nada demasiado sofisticado. Aunque la verdad es que se sofisticó relativamente rápido y hubo un momento eureka que ahora si queréis entramos. Cuenta. ¿Cuál fue? Pues el momento eureka tuvo que ver con la decisión de representar los datos no de forma tabulada, los datos de los créditos, sino en forma de una topología de red, en forma de network, ¿no? Y básicamente Esto lo vas a tener que traducir un poquito. Sí, o sea, pues básicamente imagínate que si tú puedes representar un crédito de manera tabulada en una tabla que tiene, pues yo qué sé, el nombre del cliente, apellido del cliente, ID, email, método de pago, shipping address, IP, bla, 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 y el resto de atributos, ¿no? Entonces, esos datos los tienes y típicamente los tienes en una base de datos. Pero lo que decidimos fue esos datos pintarlos en forma de red, en forma de network, ¿no? En forma de nodos, ¿no? Y entonces, oye, pues este nodo primario es el ID del contrato y de este ID del crédito y de este ID pues salen otros nodos que son el nombre del apellido, el shipping address, la tarjeta, la IP, ¿no? Y eventualmente otros atributos. Entonces, tú lo que esperarías al representar así los datos, si no tienes demasiados datos, es un universo de mónadas, como de átomos separados. Digamos que poca conectividad, para entendernos. Cuando representamos los datos así, efectivamente había muchas mónadas, créditos con sus atributos que no conectaban, pero de repente había clusters, había créditos que tenían nodos comunes, el shipping address, la tarjeta, la IP. Y esto fue como un... ¿Por qué se produce esta concentración, correlación, ¿no? esta clusterización, ¿no? Clusterization? Entonces, de repente dijimos, vamos a hacer una cosa, vamos a pintar los créditos que han sido impago o fraude de rojo. Y al hacer eso, vimos eso y fue como, wow, no me lo puedo creer. La mitad de los impagos y del fraude se concentraba en los componentes conectados. Eso es la leche. Eso básicamente acabas de descubrir una manera de representar los datos en el que un evento que quieres explicar no está uniformemente distribuido. Y eso nos abrió muchísimo la cabeza sobre cómo empezar a detectar ese fraude.
¿Y eso en qué momento chulo. ocurre de la historia de Aplázame? Pues justo antes de morir desangrados, básicamente, porque fue un fruto de la necesidad. Entonces, a partir de ahí desarrollamos reglas de tipo if this then that, ¿no? Que básicamente es, oye, pues si esta solicitud de crédito tiene algún atributo que conecta con algún crédito impagado, ya no necesariamente es la misma persona o tal, pues entonces eventualmente ¿no? denegar, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí ya se empezó a sofisticar ese sistema hasta que por fin sí fuimos capaces de acumular un número suficiente de datos que permitió entrenar algoritmos, que fue ya la siguiente evolución de nuestro sistema de decisión. Que, oye, luego, bueno, nos tienes que contar la parte del exit, que sí, también, que esa parte es relevante, pero por comentar algo con Sam. Sam, ahora hablamos de Inbobo, pero ¿y Lana, cómo fue? Has hablado FinTech, LATAM. Me imagino que te encontrarías en una ensalada interesante. No hay región más heterogénea. ¿Cómo fue un poco el viaje? ¿Y cuáles fueron Sí. los momentos de mayor aprendizaje? Es que fue un proyecto muy complejo. Y empezamos con un punto de vista más de producto y menos de negocio. Y tardamos demasiado, fuimos un poco demasiado optimistas con las regulaciones. Empezamos en México pensando, porque había mucho momentum detrás de un ley fintech, que se podría empezar a hacer como licencias de e-money aquí en Europa, ¿no? Que se podría empezar a guardar dinero con más facilidad y todo estaba empezando y había mucho optimismo. Luego resulta que eso fue muy lejano. O sea, yo creo que tardaron en total como 3 años en conseguir una licencia que se hizo hace poco. La licencia que será el símil a la e-money de europea. Sí, que aquí más o menos lo consigues en Europa más o menos en... Debería ser más. A ver, hay mucho cumplimiento por ahí. Es como estaban inventando las leyes sobre la marcha y el CNV ahí, pues como que tenían que estar muy encima para que nadie además de iba a engañar al sistema. Totalmente diferente, que aquí en Europa hay una... Sí, había mucho equipo en México y demás, pero sí, resultó demasiado complejo y al final Lana no encontró una forma de sostenerse. Se vendió al final. Y yo no estaba muy involucrado en esa parte, un pequeño disclaimer, ¿no? Pero según me cuentan, y finalmente sí que han conseguido la licencia. Entonces eso ¿Y por qué no se apalancaron en licencias de terceros? Encontrar proveedores en LATAM es muy, 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 muy difícil. Sí que se intentó, pero muchos no tenían las licencias tampoco. Es que no voy a decir nombres y tal, pero es que fue espantoso. O sea, cosas básicas de cumplimiento de guardar tarjetas y pero esto no es PCI compliant. ¿Qué están haciendo aquí? Y dijo, no, está bien, no pasa nada. Y no. O sea, hay que tener mucho cuidado. Tú habrás visto mucho de ese fair, imagino. De hecho, yo te conocí en México, ¿verdad? Nos conocimos en México, sí, señor. Sí, me acuerdo, en el 2016. Me acuerdo en las oficinas ahí, muy chulo. No sé, ¿qué estabas haciendo ahí en ese época? Bueno, estábamos abriendo la filial de Aplázame en México. Estaba ahí sondeando y bueno, me recibisteis fenomenal en las oficinas y estuvimos hablando un rato de orquestación y de Spritly. Y sí, me acuerdo muy bien. ¿Lo conseguiste? Sí, lo conseguimos. Sí, entiendo que prestar dinero es más fácil, ¿no? Bueno, digo fácil. O sea, es menos regulación porque el dinero que estás prestando mientras vienen de fuentes no públicos, ¿no? De personas privadas, lo puedes prestar con más facilidad, ¿no? Entiendo que... Sí, efectivamente. O sea, la frontera que marca, yo creo que la dificultad, digamos que sí, la frontera que determina un salto cuántico en la dificultad desde el punto de vista de la obtención de una licencia en el mundo financiero es cuando gestionas dinero de terceros, bien para procesar pagos o ofrecer servicios de pago, o bien para emitir dinero electrónico, o bien para captar depósitos y remunerarlos, que es ya la última frontera, ¿no? Eso es una cosa que solamente pueden hacer los bancos, ¿no? Sí, no, y eso, o sea, Lana fue un proyecto complejo. Me imagino. Lana, sí. Que murió, ¿no? Sí, ya. Sí. Se vendió la licencia y algún parte de tecnología, entiendo, pero ya se quedó. Vale, y quería preguntarte unas preguntas que tenía aquí pendientes. ¿Cómo diseñas producto? ¿Cómo haces el roadmap de producto teniendo en cuenta la regulación? O sea,
¿cómo tienes esa visión a largo plazo cuando tus milestones dependen mucho también de una regulación que además es tan cambiante y hay tanta incertidumbre? O sea, ¿cuál es un poco el consejo que recomendarías? A ver, al final, no sé cómo decirlo, pero al final como la regulación es un poco secundaria, obviamente hay que cumplir, pero tienes que empezar con un problema de negocio, un problema que tiene la gente. En Infopop, por ejemplo, vemos claramente el problema de complejidad. Es muy complejo emitir. ¿Cuál es el problema que veis? En la facturación es que cada formato es distinto, son formatos que no le gustan a los programadores, por ejemplo, todo está basado en XML o formatos de texto, son muy difíciles de entender. ¿No es un problema de cumplir con la regulación? No. Que sí, sino más bien es un problema que tiene el desarrollador de ajustarse a... Y claro, entonces empiezas con un problema de negocio y luego ves cómo adaptarte a la regulación para cumplir correctamente, ¿no? Y para facturación hay muchos bloques también, no nada que ver con fintech. Eso me hace mucha felicidad. Suelen ser más cosas de homologación, compliance con ISO, Comisión 27001. Con ese tipo de cosas que ya son más, no tan complicados como fintech, no tienes que esperar un montón de tiempo para conseguir licencias y demás. Y pues es un mundo un poco más sencillo en ese sentido. Y, o sea, yo me acuerdo un poco de la época de Stripe con PSD2. Sí. Que hicimos un montón de ruido con el tema de Strong Customer Identification y ya dejando un poco la parte de producto y más hablando un poco de go-to-market, ¿en qué momento crees que hay que empezar a empujar? O sea, ¿cuándo realmente tienes que ser educador de hay un problema, vais a tener que cumplir con esta regulación antes o después y esta es la solución que creo que os puede ayudar a cumplirlo? O sea, ¿en qué momento creéis que puedes aprovechar? Porque claro, si empiezas a invertir demasiado en go-to-market y estás demasiado antes, ¿no? Puede que obviamente no seas muy efectivo. Si esperas a que todo el mundo hable de lo mismo, pues obviamente vas a ser uno más. ¿En qué momento creéis que hay que tomar la decisión de invertir desde el punto de vista de go-to-market? A ver, aquí es el último momento, ¿no? Hay que esperar al final. Espera en el último momento. A ver, las empresas de facturación es un claro ejemplo. Ahora estamos, por ejemplo, preparando para Polonia. Y salió justo esta semana, o sea, que el plan fue que va a ser obligatorio la facturación electrónica en Polonia para todas las empresas en julio. Pero acabamos de enterarnos de que no hay apenas empresas integradas en Polonia y lo han retrasado hasta el final del año, ¿no? Entonces, o sea, las empresas lo dejan al último momento. En cuanto sea ya el último mes, es cuando yo me imagino que ya van a empezar a estar tocando las puertas para cumplir con la regulación local, ¿no? Es cuando viene el problema a la mesa del desarrollador, ¿no? Exacto, yo creo que sí. Hasta que ya empieza a ser algo, hay un riesgo para la empresa de que me empiecen a multar, ¿no? Es mi sensación. No sé si Fernando, ¿qué tú opinas? percibes lo mismo. A ver, yo me siento obligado a aclarar un poco qué hacemos porque no he hablado nada de lo que hace Devengo, entonces me parece que sin contexto es muy difícil. Devengo es un proveedor de servicios de pago, empresa que he tenido la suerte de cofundar con Alberto Molpeceres, amigo unos cuantos aquí, y Devengo ofrece una API que provisiona infraestructura de pagos instantáneos bajo demanda, ¿no? Y para entendernos, da cuentas de pago que permiten ejecutar transferencias instantáneas y también permite recibir dinero instantáneamente, y todo eso se puede hacer a través de una API, recibiendo notificaciones a tiempo real vía webhooks y tal, y es una API que estamos muy orgullosos porque consideramos que está muy bien documentada, ¿no? Obviamente la propuesta de valor en ese sentido tiene una audiencia clara que también es el desarrollador. La idea que está detrás de esto es digamos que tiene varios niveles, pero el por qué ahora, ¿no? ¿Qué pasa con los pagos cuenta a cuenta? Que ese es nuestro contexto, pago cuenta a cuenta. Nosotros no hacemos ni Open Banking, por cierto, no tocamos Open Banking ni con un palo. ¿Por qué? Ni tampoco tocamos tarjetas con un palo. Pues no tocamos Open Banking ni con un palo porque Open Banking, y ojo que yo estoy como Business Angel invertido en algunas empresas de Open Banking y considero que Open Banking está muy bien y es muy interesante y hay oportunidad, hay modelos de negocio y oportunidad de negocio. Pero en el fondo, Open Banking para la orquestación de pagos es subóptima comparado con la ejecución de los pagos al nivel de la cámara de compensación. Y esto es una cosa que probablemente requiere un poquito de explicación. Voy a intentar ser lo más rápido posible. ¿Qué es Open Banking? Open Banking es
la obligación regulatoria que tienen los bancos de provisionar funcionalidad a través de APIs que los bancos tienen que desarrollar por sí mismos o a través de consorcios de bancos o asociaciones de bancos, como por ejemplo RedSys, ¿no? Entonces, claro, una funcionalidad que se articula así, que no tiene un incentivo económico y que se enuncia como una obligación regulatoria y que no tiene un estándar, es una mierda. Perdón, pero es por hacer rápido el argumento. Versus un modelo de... Es mal que no has mencionado en qué startup estás invertido. No, pero, y les va muy bien, ¿eh? Quiero decir, les va muy bien. Y hay mucho valor que crear en el mundo del Open Banking y tal, pero Open Banking no es el contexto natural. No hay un incentivo. Además, estás compitiendo contra el mundo de las tarjetas, que el mundo de los bancos obviamente cobran por cada emisión, por cada... el interchange, ¿no? Que cobran por cada pago. Entonces, el mundo del Open Banking no es el dominio natural sobre el que montar una capa de orquestación de pagos cuenta a cuenta a escala. Ni lo va a ser. Ni lo va a ser. El lugar natural donde apoyar eso es la cámara de compensación, que básicamente es otro consorcio creado por los bancos, que es el lugar donde el dinero cambia de manos por un lado y donde residen los protocolos paneuropeos que los bancos están obligados a respetar. Entonces ahí hay estandarización, hay obligación de adhesión y es básicamente sobre la base de esos protocolos sobre los que se va a construir propuestas de orquestación de pagos cuenta a cuenta instantáneos, como por ejemplo lo hemos hecho nosotros. Entonces, casos de uso muy variados, pero al final en cualquier sitio donde haga falta hacer pagos instantáneos o tener un control automático, programático, atómico de los pagos instantáneo, pues la propuesta de valor de Vengo tiene sentido, ¿no? Hay casos de uso, puedo comentar, pero para no secuestrar la conversación, entonces eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, el calendario regulatorio en nuestro caso es absolutamente clave, porque los bancos no abrazan entusiásticamente este tipo de protocolos cuando surgen, por decirlo de una manera liviana. Me encanta cómo va Fernando, tío. No abrazan entusiásticamente. ¿No? Entonces, se les da un periodo de adhesión voluntaria, el regulador observa, pero hay un momento en el que dice, ¿sabéis que se me han hinchado? ¿Vale? Y ahora viene regulación que os va a forzar a adoptar estos estándares, ¿no? Entonces, eso es exactamente lo que va a pasar con los pagos instantáneos este año. Y la revolución del pago instantáneo ya la hemos empezado a vivir, pero solamente la hemos empezado a vivir. Menos del 16% de los pagos en Europa cuenta a cuenta son instantáneos. Pero es que combinado con todo esto, estos protocolos de nueva generación lo que van a permitir es una replataformización de la infraestructura de pagos cuenta a cuenta. Y, por ejemplo, cosas tan del siglo pasado. Ojo, que es que ya el siglo pasado, hace 25 años, un cuarto de siglo del siglo pasado, es que ha pasado ya tiempo. Bueno, pues hay protocolos tecnológicos del siglo pasado, como por ejemplo los adeudos, los direct debits, que están condenados a pasar a una vida mejor. Y por fin viene un protocolo que los va a poder superar, ¿no? Y eso es una cosa que nosotros anticipamos que va a pasar en esta década. Eso tiene que ver con un protocolo que se llama Request to Pay. No es un pago instantáneo tipo push, es un pago instantáneo tipo pull, ¿no? Y uno de los enormes potenciales que tiene el Request to Pay es convertirse en la manera natural en la que se pagan las facturas electrónicas. Ahí estamos nosotros, ¿no? Está en el solape claro, ¿no? Que puedes emitir una factura electrónicamente, incluyes los datos automáticamente del pago, el pool o lo que sea, lo mandas y ya puedes recibir el pago instantáneo. Exactamente. Entonces, el calendario tiene que ver con en qué momento la obligación regulatoria se convierte en una obligación presente. Entonces, hay parte que te viene dado por la regulación y luego hay casos de uso tempranos, modelos de negocio tempranos que necesitan lo que estamos haciendo ya para suceder, ¿no? El mundo de salary advance o el mundo del off-ramp de cripto o los préstamos rápidos, ¿no? O eventualmente aumentar la propuesta de valor, fintechs que quieren dar cuentas de settlement a sus clientes, y esas son ya oportunidades presentes. Y como dice, es el último momento cuando se obliga. En el mundo de facturación vimos el ejemplo de Ticketbuy en el País Vasco. Esto es un caso curioso. O sea, el Ticketbuy logró adelantar un poco la obligación de la gente, incentivando a las empresas dándole descuentos en impuestos.
Entonces, si tú adaptas y emites factura electrónica en el País Vasco con el sistema Ticketbuy, te dan un descuento en el IRPF o el impuesto de sociedades, lo cual es un muy buen incentivo. Pues, ya Y cuando le tocas la cartera a la gente, tienes incentivo. Claro, pero es muy raro. No he visto en ese caso en ningún otro país. En Portugal, creo que fue Portugal, tenía un sistema de lotería. No, si emites en el recibo, en el ticket, tiene un código QR que puedes escanear, le mandas un sistema central donde hay una lotería. Entonces tú vas a los sitios donde compras algo y exiges el ticket porque quieres enviar a la lotería para ganar algo. Entonces cosas así son cosas curiosas para intentar incentivar a que cambien. Eso a un banco no creo que funcione. Y ahora que, o sea, que al final luego cuando empiezas a tener clientes, pues vas a tener vas a identificar mucho más dónde invertir, ¿no? Posiblemente, pero decías que soluciones un problema global y cada país es totalmente diferente. ¿Cómo visualizas qué va a pasar? O sea, ¿cómo recomiendas además hacerlo, no? Sí. ¿Qué va a pasar dónde y dónde invertir? O sea, el caso de Polonia es bastante interesante, pero... Sí, es que nadie sabe ahora mismo, no sabemos por dónde con la cortar. incertidumbre... Sí, no sabe. A ver, nuestra propuesta, o sea, viendo este escenario, pues creamos nuestro proyecto que se llama Gobble, que es Go Business Language, GOBL. Este proyecto open source. O sea, vimos cuando empezamos Infopop tuvimos la necesidad de un formato que sirve en cualquier parte del mundo, ¿no? Ahora mismo hay formatos como VL, escritos en XML, EDI, formatos de texto, que nadie quiere trabajar con esos. O sea, nadie. Es como desarrollador, es una experiencia horrorosa. Entonces, pues, tiene que haber otra cosa y no hay. Que no hay estándares. En el mundo API, ya hablas de API a alguien y instantáneamente están pensando en JSON, ¿no? El formato de sencillo, objetos y tal, que refleja cómo programamos. Pero el mundo de documentos sigue siendo mucho de XML, estándares con gobiernos suelen ser ese formato. Entonces, pues, tiene que haber otra cosa y ahí es donde empezamos a montar Gobble. Entonces, tenemos que crear un esquema en JSON que facilita mucho crear el documento y hemos creado librerías que ayudan al desarrollador a comprobar sus datos, tienen base de datos de impuestos locales en distintos porcentajes y hace todos los cálculos para evitar los problemas típicos de rondeo, cuando haces las sumas y demás. Es bastante habitual que tengas problemas pequeños con los edge cases, ¿no? de que todo suma correctamente. Y ahí hemos intentado pues, liberar librería que ayuda. Y eso es nuestra propuesta para un formato global, ¿no? A intentar conseguir que sea más sencillo, que no... cuando hay una complejidad local, me gusta este caso. En México, por ejemplo, tienes que identificar tus clientes en qué régimen fiscal están y tienes esa información que tienes que pedirles, o tienen que dar un código. Y no solo eso, sino en México, cada producto que vendes va con un identificador, una categoría emitido por el Estado. Hay como 50.000, un catálogo de 50.000, hasta distintos colores de rosas, tiene un código distinto nacional. Y tienes que identificar esto en la factura electrónica e incluirlo. O sea, ese tipo de cosas es imposible de forma práctica incluir en un formato global. Entonces, hemos tenido soporte para extensiones, para intentar adaptar, para que la información básica de la factura se pueda enviar a cualquier país y va a seguir siendo lo mismo, pero esta información adicional se puede agregar con extensiones y cosas así, de la forma más sencilla que sea posible. Y a la hora de definir también en qué países, o sea, ¿cuál crees que es una mejor estrategia? Identificar qué clientes, o sea, ir un poco más perfil de francotirador, identificar qué compañías soluciones el problema y que te van a ayudar a ir a hechos X países, o mejor identificar en qué países vas a poder desarrollar la tecnología y a partir de ahí empezar a vender. Nosotros tenemos un poco con lo que piden los clientes. No hay muchos países en Europa que tienen facturación electrónica y en Latinoamérica sí, lleva muchos años. Entonces el mercado en Latinoamérica es mucho más desarrollado. Igual no hay tantas empresas globales ni regionales. Hay algunos que son un poco más tradicionales, pero es un mercado ya bastante saturado con soluciones, digamos. Claro. ¿No? Eventualmente queremos entrar porque queremos una solución mucho más fácil, pero es otra propuesta. Aquí en Europa es distinto, ¿no? Conforme van cambiando los países, pues las empresas van a empezar a buscar
soluciones. Y Además, ahí es los donde que esperamos. trabajan en diferentes países, que se multiplica toda la complejidad. Claro, o sea, que- incluso a nivel local, ¿no? Trabajamos con algunos proveedores locales y la verdad es que es un horror, incluso para nosotros que estamos muy acostumbrados, que tienen problemas, no han pensado en rendimiento y de potencia y cosas técnicas que cuando, no, o si yo mando 2 facturas a la vez, no quiero que se, del mismo documento por error o lo que sea, no quiero que se dupliquen. Cosas así a veces no funcionan bien. Entonces, creemos que tenemos una solución que intenta adaptar a esas necesidades. Pero bueno, nosotros intentamos tirar con lo que nos piden los clientes cuando nos vienen y dicen, mira, tenemos que lanzar en Polonia. Tenemos usuarios interesados en eso. Y luego sobre el cold start problem, ¿no? Que mencionaste antes. Encontrar un sector específico en nosotros, estamos encontrando mucho patrón en lo que se llaman los PMS, Property Management Services. O sea, aplicaciones que necesitan ayudar a hoteles a emitir facturas, por ejemplo. Se hacen un sistema de gestión de cuartos, habitaciones y demás, o incluso casas, y al final de un hospedaje, ¿sí dice, no? Sí. Al final, pues tienen que recibir una factura, y ahí es donde Invopop puede ayudar al PMS, al proveedor, a cumplir con una regulación local, que cada de sus clientes puede emitir una factura local en el formato correcto. Claro, muchos de esos países donde hay más hostelería, desde vacaciones y demás, pues son países que tienen mucho más tendencia a necesitar facturación electrónica también, por todo el tema del VAT cap y ese tipo de cosas. Fernando, estaba escuchando antes, macho, y pensaba, claro, las fintechs, vendiendo a fintechs, tiendes a tener ese riesgo de que, joder, los márgenes son pequeñitos y hay muchas veces tus propios clientes buscan esa integración vertical. ¿Cómo consigues defensibilidad ahí? O sea, y te lo planteas, cada vez que vas a trabajar en una fintech vas a decir, joder, con estos tíos estaré en 2 años trabajando con ellos o van a desarrollar su propia solución. O sea, solo por clarificar, no damos servicios solamente a empresas fintech. No, ya, o sea, Ya. Pero bien, bueno, perdona. no, para nada. No, pero bueno, damos servicio a empresas fintech y ahí pues parece muy natural. Es que hay muchísimas, o sea, vemos muchas, desde el punto de vista de inversión, hay muchas compañías. De hecho, la inmensa mayoría de las fintechs empiezan dando servicio a otras fintechs, ¿no? Y por eso te preguntaba, cuéntanos un poco, ¿cómo lo ves? O sea, yo creo que siempre alguien que tiene una necesidad, sobre todo si es alguien que tiene competencia tecnológica, es perfectamente razonable que se plantee la pregunta de ¿por qué se lo voy a comprar a otro y no lo hago yo? ¿No? Entonces, como planteamiento global, ¿no? Entonces, luego es verdad que ese funnel tiene una mortalidad altísima en el momento en el que te digo, es que hace falta una licencia. Y dices, uy, quita. Entonces ahí te quitas un montón. Pero claro, el que ya tiene licencia, esa primera criba la pasa, ¿no? Pero es que tener una licencia y esto es un equívoco más o menos generalizado, una licencia en realidad es una palabra o es una definición que no tiene mucho sentido si no se precisa qué tipo de actividades son aquellas para las cuales te habilita la licencia. Porque puedes tener una licencia que te permite hacer iniciación de pagos, pero puede que pero no te permite emitir cuentas, o puede que puedas emitir cuentas y ejecutar pagos, pero no puedes prestar servicios de corresponsalía. Entonces, o no puedes prestar servicios de adquirencia, o eres un adquirente, pero no puedes emitir cuentas, ¿no? Entonces, cada una de estas decisiones es mucho más útil pensar que las actividades contenidas dentro de una licencia son auténticamente el contenido de la licencia que tienes. Y por tanto, cuando a alguien le dices, no, pues yo para emitir IBANES tendría que extender mi licencia, ahí se produce otra mortandad en el funnel y dice, no quiero saber nada de ampliar mi licencia, aparte de que técnicamente requiere un esfuerzo no trivial que tiene que ver entonces con el coste de oportunidad. Y entonces ahí ya entra para mí otra dimensión a la hora de razonar si me voy hacia atrás en la cadena o me voy hacia mi cliente. Básicamente son como 2 direcciones o 2 gradientes típicos. Voy hacia un play de infra integrándome verticalmente o tengo un sistema de escucha radical con mi cliente que me permite ir ajustando cada vez más la propuesta de valor que tengo. Entonces, mi tesis es que el mundo fintech es fractal en el sentido de que gana dimensionalidad a medida que pasa el tiempo
y que por tanto jugadores tremendamente específicos, a medida que pasa el tiempo, encuentran más lógica en ese tipo de juego que los que pretenden hacer un bundling más o menos global. A día de hoy, para mí, Banking as a Service, como promesa, pues es una promesa rota. Va a requerir especialización cada día más, ¿no? Entonces, claro, porque eso te da la sensibilidad. Efectivamente. Entonces, porque aquí hay un tema también de especialización, diferenciación. O sea, si crees que la especialización es relevante porque produce diferenciación y que la diferenciación es relevante, eso es cada vez más cierto a medida que gana complejidad esas capas que se van haciendo cada vez más gruesas. ¿Por qué? Porque ya se encarga la tecnología y la regulación de que sea así. Qué bien, muy bien. Pues genial, me ha encantado la respuesta, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos? Yo quiero hacer una pregunta más. Hay tiempo. Yo creo que tenemos tiempo de sobra. Okay. Yo tengo varias también. Pues dale tú, venga, que estoy... Fernando, una cosa que nos has comentado de Vengo que creo que es muy interesante, que esto que hacéis ahora, o sea, el API First, no es como comenzó de Vengo. Explica un poquito cuáles fueron los inicios de esto. De hecho, has mencionado Salary Advancement Pues por ahí, que era una de las cosas que... Te agradezco mucho porque cualquier oportunidad de airtime en el que podamos comunicar a quienes nos han seguido desde el principio que hemos pivotado, que ya no sois lo que mismo. ya no somos lo que éramos, ¿no? Que somos mejores, bueno, que somos otra cosa, no sé si somos mejores. Devengo empezó como una propuesta de valor de salario bajo demanda, ¿no? Y ahí había una idea muy seductora, a mí conceptualmente me lo sigue pareciendo, que también se lo pareció, gracias a Dios, a Alberto, y por eso arrancamos juntos, que fue la de no tiene sentido devengar pero no cobrar, ¿no? Y de ahí un poco la idea también del nombre de Devengo. Tiene cada vez más sentido cobrar bajo demanda cualquier derecho que genere un devengo. O sea, que básicamente no tiene sentido acumular el derecho a cobrar, lo que tiene sentido es cobrar, ¿no? Sí, que si has trabajado 10 días de 30, no esperar a fin de mes, sino cobrar los 10 cuando tú quieras. Entonces, efectivamente, en un contexto laboral, eso pues nos llevó a desarrollar una propuesta de valor que era la de vender a las empresas un beneficio social, un modelo, por tanto, B2B2C, en el que un beneficio para el empleado, en el que nosotros articulábamos la posibilidad de que la empresa pudiera ofrecer al empleado la posibilidad de cobrar su salario bajo demanda a medida que lo devengaba. Operamos ese modelo durante 20 meses y yo creo que ahí la suerte que tuvimos fue la de tener competidores muy buenos, ¿no? Que ayudaron a ponernos frente al espejo. De hecho, fue un momento que había un mogollón de competidores en Europa de Salary Advancement. Payflow, estaba WageStream, estaba... Que han acabado siendo clientes tuyos. O sea, unos cuantos. Fíjate, explica eso, es interesante. Uno de ellos, ¿por qué? no uno de ellos, pero uno con el que estamos muy contentos y ojalá, si me están oyendo, Seguro pues que estaríamos encantados de darles que son servicio al amigos. resto. Pero bueno, es el caso de Payflow. Cuando nos planteamos pivotar, aviso a navegantes, pivotar tiene unos cuantos costes en los que se incurre para siempre, ¿no? Hay un coste de cap table. Vas a tener una ronda y pico de más, ¿vale? Que lo único que ha producido es dilución. Y eso te va a agravar un problema que es el de que los fundadores no tengan potencialmente todo el equity que deberían tener para el estado de madurez que tiene el post-pivot, ¿no? Entonces, ese es uno. Tiene un coste indiscutible desde el punto de vista de coste de oportunidad, de recursos y tiempo dedicado a una cosa que te has dado cuenta que no, y eso también implica pues un manejo de las expectativas con los inversores pues no trivial. 3, tiene un coste. Una pregunta, que es... Fernando, sobre el punto 2, ¿que te das cuenta de que no tenía la escala que creías al principio? ¿O de qué os dais cuenta? Bueno, nos damos cuenta de que tenemos competidores que son muy buenos en las competencias que llegamos a la conclusión son necesarias para ganar esa partida, que es go-to-market hiperagresivo y capacidad para captar big time. Y ojo, con una ejecución, growth, crecimiento con una a ejecución saco. impecable, ¿no? Y ese es para mí pues, el caso de Payflow. O sea, Son muy buenos. Pues tanto de Benoit como Avi, que eran auténticas máquinas. En cambio, nosotros éramos donde teníamos la competencia es en producto y tecnología. Y yo creo que fuimos capaces de desarrollar en su momento probablemente el producto en algunos aspectos más avanzado y también la tecnología yo creo que más robusta, pero no era eso lo que era necesario para ganar esa carrera. Bueno, sin ninguna duda, porque te utilizan a ti, o sea, utilizan tu Entonces, tecnología. Bueno, decidimos básicamente pivotar por terminar con los costes del pivote, porque yo creo que esto es una cosa que se habla poco de los costes ocultos del pivote o los costes no revelados o no obvios del pivote. El tercero es los clientes que han confiado en ti. Claro.
no, tú puedes hacer varias cosas, mandarles un notice y desde un no reply, si salga el sol por antequera, o buscar una solución de continuidad. Y nosotros decidimos buscar una solución de continuidad, lo cual nos llevó a hablar potencialmente con algunos competidores, entre ellos Payflow, y Payflow fue el que nos propuso una oferta de bienvenida más generosa para los clientes a los cuales les íbamos a dar el notice. Y eso ya forjó un principio de confianza y de relación sobre el cual se desarrolló luego, que generó un capital sobre el cual, que usamos para cuando desarrollamos la propuesta de valor de ejecución de la API para ejecutar pagos instantáneos, pues que nos probaran y a día de hoy pues hemos convertido a un ex competidor en un cliente que creo que es un cliente contento y para nosotros un caso de éxito del que estamos muy, muy orgullosos, ¿no? Pero quiero insistir, pivotar tiene mucho coste y luego tiene un coste sistemático desde el punto de vista de comunicación porque hay gente que se queda atascada en tu pre-pivot. Por eso, muchas gracias por darnos la oportunidad de decir que ya no hacemos Salary Advance, que hemos pivotado, que ahora somos una API que orquesta pagos instantáneos, que cualquier empresa que tenga lío de Payment Operations le podemos ayudar con problemas como, por ejemplo, la reconciliación. Lo resolvemos. ¿Quién es el cliente, el sweet spot que dicen, ¿no? Es que cuando haces una tecnología... ¿Quién te está escuchando que te tiene que llamar? Es que cuando vendes mantequilla te usan para muchísimas cosas, ¿no? Entonces, quiero decir, esto es una tecnología muy horizontal, está poco verticalizada, ¿no? Entonces, déjame poner un caso de uso muy nítido, ¿vale? Pero porque no tienen de repente pues nada que ver con los pagos instantáneos, ¿no? Si yo digo la palabra reconciliación, probablemente algunos de los que nos están escuchando les salen sarpullidos, no les produce... Bueno, en B2B pagos es imposible, ¿no? Efectivamente. Entonces, y además es un problema que a día de hoy típicamente se resuelve usando carbono, no silicio, ¿no? Entonces nosotros lo que decimos desde Devengo es que este reto se puede resolver de una manera determinista, porque como se está resolviendo a día de hoy es mediante Open Banking, que lee los movimientos bancarios y trata de machearlo con un modelo que hay que entrenar y que no tiene un matching perfecto con los datos del ERP, ¿no? Bueno, es que esto puede ser perfectamente determinista. Hay un modelo mejor, que es el de darle un IBAN distinto a cada factura. Y ya está. As simple as that. Y esto es una cosa que cuando tengamos ocasión tenemos previsto hacer de manera colaborativa con nuestros amigos de Invopop. Pero claro, tú imagínate que en vez de tener a 3 personas haciendo reconciliación cuando tienes de repente decenas de miles de pagos o miles de pagos pero de alto importe y que no sabes muy bien de quién han venido y que tienes que hacer como una averiguación que casi se parece a Sherlock Holmes para cada pago, imagínate que cada pago tenga un componente determinista desde el punto de vista de que inequívocamente si el dinero ha llegado a este IBAN solo puede venir de esta factura porque solo se le ha dado a este IBAN esta factura. O sea, se le ha creado un IBAN en el momento que se ha iniciado. Exacto. Exacto. Entonces, en el momento en el que has creado la factura. Entonces, este es un ejemplo de cómo la nueva infraestructura de pagos, la infraestructura de pagos de nueva generación que maneja los datos de los pagos a tiempo real, es capaz de resolver retos desde el punto de vista de la operación de pagos que apuntan a que la operación de pagos como función va a ser una función emergente que va a ganar mucho peso en la organización y que se va a volver mucho más técnica. Sí. Oye, un comentario, Fernando. Hay otro coste que no sé si has mencionado, que es el de equipo, ¿no? Porque nosotros lo hemos visto muchas veces de, oye, las personas que te han servido para la primera fase de la compañía, no porque hayan hecho mal su trabajo, sino que muchas veces las necesidades que tienes con el pivot son muy diferentes, ¿no? Y me imagino que pasando de un modelo como el vuestro a algo developer first tiene que ser muy, muy, muy diferente, me imagino. Absolutamente. En Devengo hubo poco, lo que se conoce poco attrition, en el sentido de que hubo poca mortalidad en la transición. Recuerdo que salió nada más una persona del equipo técnico. Pero los 20 y tantos meses de operación del Devengo 1.0 que fueron de un voluntarismo bestial por parte del equipo, de repente ese es un esfuerzo que produce fatiga y cero resultado. Con lo cual hay una fatiga acumulada en el equipo que de repente dice, oye, que llevamos 4 años, ¿dónde estamos? Entonces digo, bueno, a ver, llevamos 4 años.
con el nuevo modelo llevamos 15 meses. Desde la perspectiva de llevar 15 meses estamos fenomenal. Desde la perspectiva de llevar 4 años hay agotamiento. Y esto efectivamente no es trivial, ¿no? Por suerte, o sea, primero, a quien le toca poner capital entusiasmo dentro de la organización típicamente son los fundadores. Y bueno, pues el capital entusiasmo todavía está bien, está alto. 1 y 2, 2024 yo creo que es un año muy propicio para muchas cosas que venimos sembrando desde hace tiempo, Jaime. Borja, tenías una pregunta, ¿no? Decías. Oye, pues, ahora no me acuerdo. Si no tengo yo más, ¿eh? Venga, dale tú. Para los dos que sois Developer First, una de las cosas que como nosotros hemos visto muchas veces en la compañía, el buyer no es el mismo que el user. Incluso muchas veces tienes motions muy diferentes de bottom-up, top-down, hacer outbound, hacer inbound. ¿Qué tal la experiencia y cómo estáis vendiendo y cómo habéis vendido? O sea, nosotros llevamos 15 meses operando y hemos tenido una persona dedicada a tiempo completo a ventas desde hace aproximadamente un año, ¿no? Entonces, ventas outbound, Fernando. Ventas outbound. Entonces, una de las cosas... Y luego, desde hace aproximadamente septiembre del año pasado, un poco antes, se nos incorpora Suri, que el objetivo que tiene es crear contenido para una audiencia muy específica, hace developer marketing, y eso tiene como el objetivo de generar inbound, ¿no? Entonces tenemos básicamente 2 tipos de inbound. El que viene por las acciones de Suri, que es lento, pero es crear contenido relevante para una comunidad que es la comunidad desarrolladora. Luego tenemos otro tipo de inbound, que es el que de repente se entera que algunos de los clientes a los que le estamos dando servicio usa Devengo, porque tiene la misma necesidad, se pregunta quién le estará dando esa respuesta, y ese es otro tipo de inbound. Y luego Pero ¿te puedo poner un segundo? Sí. Una pregunta. ¿Por qué para la comunidad desarrolladora del contenido? Cuando el problema creo que se sienta más en el equipo de contabilidad, o sea, en el equipo de finanzas. Bueno, es la decisión que hemos tomado por ahora para tener una estrategia como de doble pinza. Si quieres, lo que nos falta es un marketing más convencional que no sea developer marketing. Claro, que igual es más otra narrativa o más casposa. Es que además nosotros, una de las cosas que no queremos hacer es desarrollar propuestas verticalizadas, lo que llamamos propuestas finales. Nosotros Claro, idealmente queremos ser proveedores de empresas como Invopop. Esa es nuestro... Que luego, por otro lado, Invopop pues, en el fondo nos verá como una pieza que en realidad al que da servicio es a su cliente, ¿no? Pero nuestro go-to-market... Es infraestructura y habláis la misma narrativa, además, por lo tanto la venta es más fácil, ¿no? Efectivamente. Vale. Sí. No, y para nosotros es muy similar. Nosotros, bueno, en nuestro proceso seguimos la filosofía de Y Combinator, ¿no? De Founder-Led Sales, lo cual traduce que Juan, mi co-founder, es un experto en buscar gente en LinkedIn y mandar correos y comunicar. La vez que se ha hecho de hecho, cuenta el perfil de los dos founders, porque creo que os comentáis bien. Sí, no, pues Juan viene de BCG, consultor, y él estaba investigando un poco el sector de facturación de EDI antes de Invopop y claro, nos cruzamos a través de un mensaje que puse en LinkedIn y lo reposteó Juan de Antonio, que también obviamente ex BCG. Y eso, pues quedamos y unas semanas más tarde empezamos fue bastante claro. Siguen los complementos, él obviamente en la parte de negocio y yo en la parte técnica. Y sí, observando el sale, va mandando mensajes, perfiles que encontramos por LinkedIn que parece interesante, pero lo que queremos hacer más es el tema inbound. O sea, estamos viendo oportunidad que hacer relaciones con empresas como puede ser Stripe, con otros tipos ChargeBee, Sora, o sea, tipos de suscripción donde tienen clara necesidad de que sus clientes van a necesitar emitir facturas y donde podemos aportar. Ahí es donde estamos viendo. Ahora mismo estamos un poco saturados. Tenemos más problemas que tenemos que resolver con los clientes actuales y ya empezaremos el motor otra vez de más comunicación. Y cuéntanos la belleza de la red de YC. ¿Chuta, no chuta? Sí, yo me he convertido en un poco fanboy de YC. Puedes enseñar la sudadera, si quieres. Puedes enseñar la sudadera. Sí, vengo con la sudadera, está del otro lado, el gorro, vino en la bicicleta, vine, tengo agua. No, terrible. Y fíjate, no, a mí, yo no percibía el valor de YC antes de entrar. Me tuvieron que convencer
lo primero que hizo Juan, y me quito el gorro por él, que le hizo un gran esfuerzo, decía, Sam, tenemos que entrar en YC, tenemos que hacerlo. ¿Tú por qué creías que no hacía falta, Sam? No, me pareció innecesario y me pareció que iba a ser una gran distracción. Además de dilución. Eso me importa menos. Tampoco estuvo muy diluido de todas formas. O sea, y luego, o sea, no tengo una percepción muy positiva de San Francisco. Nunca había pasado tiempo ni he estado ahí. Una vez que arrancamos y vimos la red que genera lo que se llama el Bookface, que es una herramienta detrás, y me convenció totalmente. O sea, me parece muy increíble lo que han montado. Y pensé que iba a ser más... A veces, a ver cómo digo esto más elegante, no creo que puedo hacer. Muchas veces en el mundo de startups puede parecer un poco bullshit, ¿no? Puede ser un poco falso. Y YC tenía una técnica que era mucho más honesto, mucho más directo, mucho más, mira, enfócate en lo que le gusta al cliente, ¿no? En los slogans es make things people want, ¿no? Que el enfoque es intentar resolver problemas. El enfoque es tener gente técnica que puede resolver los problemas y enfocar en esa dirección. Y lo cierto es que vas a Silicon Valley y escuchas conversaciones de todos lados hablando de startups, de tecnología, y tiene un momento ahí increíble. Aparte vosotros entrasteis en YC ya, o sea, no muy maduros, pero no era no fue el primer año de vida de la compañía, ¿no? No, a ver, tampoco tenemos ventas, o sea, no, sí. Como te decía, para mí los primeros 2 años de Invopop fue un poco medio sabático, medio dedicar a crear algo de lo cual puedo estar muy orgulloso y tecnológicamente. Entonces fue buena época para hacerlo, la verdad. Y dices que no teníais ventas, Sam, y te quería preguntar por esto, porque lo comentaste antes de empezar a grabar o justo al principio, que decías que claro, o sea, con el bagaje, con el track record, pues cuando decidiste crear Invopop tenías la ventaja o el gran beneficio de de poder tomarte las cosas con tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicasteis a hacer el producto y cuánto tardasteis en empezar a pensar en go-to-market? Logré levantar inversión con el deck al principio, creo que fue $500,000. Y con eso, y también logré vender algunos secundarios de Cabify, poquito. Y con eso ya tenía el lujo de poder dedicarme a esto y sin preocuparme de salario grande ni nada, ¿no? Podía ir arrancando el producto y dedicar tiempo y cariño a crear algo chulo. Y eso es lo que hice. Además, él tenía el niño pequeño, fue justo después de COVID, o sea, muchos cambios. Te fuiste a las afueras. Me fui a vivir en Miraflores de la Sierra, en la montaña. Así, bueno, eso me encantó, la verdad, que me gustó mucho el campo. Y sí, fue un periodo bonito donde podía concentrar en eso. Y creo que a veces... ahí estabas sin Juan, ¿no? Sin el fundador. Claro, estabas tú solo. Sí, contratamos a alguna persona para ayudarnos con temas técnicos. Pero sí, fue un poco en contra de la norma. No se suele recomendar crear una empresa así. No se suele recomendar fail fast, ¿no? Desarrollar, iterar rápido y hacer muchas cosas muy rápido. Bueno, YC de hecho dice eso también. Exacto. ¿No? Habla con los clientes desde el primer día, ¿no? ¿Por qué vais tan lentos? ¿No? En la entrevista. Y dije, no, es que quería hacer un base tecnológico. Y tenía muy claro el problema. Porque fue un problema que tuvimos en Cabify. Entonces tenía muy claro lo que quería. Y bueno, poco a poco eso va saliendo, ya veremos. ¿No? En startup siempre hay mucha incertidumbre, pero me está costando mucho a los clientes que poco a poco nos van encontrando, van viendo. Algunos intentan hacerlo ellos mismos y se dan cuenta del marrón que es de intentar resolver estos problemas técnicos de integrarse con gobiernos, proveedores locales que no funcionan bien. Es complicado. Y ahí poco a poco pues vamos creando nuestro nicho en el mercado. Fer, te quería preguntar un par de cosas de financiación. Bueno, y tú, Sam, comenta cuando quieras. Has levantado muchas rondas y algunas, por cosas que hemos hablado, poco habituales en estructura y demás. Explica un poquito de lecciones aprendidas sobre fundraising. Que ahí sí que peinas canas. Bueno, no me considero un fundraiser. O sea, fácticamente creo que inevitablemente lo soy. He levantado, pero vamos, los he conocido infinitamente mejores que yo, ¿no? Pero... A ver, qué difícil, ¿no? Claro, es que es tan dependiente del modelo. O sea,
yo creo que hay modelos en los que el fundraising es inevitable. Yo creo que en fintech, a no ser que tengas tu patrimonio y lo pongas, y el fintech bootstrapping es muy complicado, ¿no? Claro, ahí ¿cómo vas a bootstrapear el camino de una licencia? Digo, no que sea metafísicamente imposible o ontológicamente imposible, pero vamos, creo que son muy pocas las empresas que consiguen eso sin financiación externa en el mundo del fintech. Entonces creo que el modelo y la ambición y la oportunidad condicionan mucho la estrategia, ¿no? Luego, claro, es que se me ocurren tantos contraejemplos a cualquiera de las recomendaciones que puedo dar que por Dios, ¿no? Entonces, a mí me ha resultado muy útil en etapas iniciales usar saves /notas convertibles para no entrar en conversaciones de valoración, sí. Pero hay un reto o un riesgo que es el de acumular notas convertibles o saves, lo cual hace que mantener el control de cuánto equity se está dando a quién y eventualmente con qué derechos, si es que se te ocurre cambiar los derechos en cada nota convertible, pues puede ser un lío, ¿no? Luego yo pensaría en el cap table, en la dimensión estratégica que tiene el cap table, o las dimensiones ocultas, pero claro, ese es un lujo que te puedes permitir cuando puedes elegir inversores. Muchas veces es encontrado por fin el inversor después de un tortuoso proceso de levantamiento, ¿no? Pero si tuviera que recomendar, pues meter competencia en el cap table y nunca coordinar a los inversores. ¿Qué quieres decir? Nunca ¿No coordinarlos? permitir que los inversores se coordinen. Entre ellos. Siempre jugar en mesas separadas, ser vivo, ¿vale? Porque si no te pueden pasar cosas como que de repente fulano se entere que estás hablando con Mengano y entonces dicen, pues adoptamos una postura común, lo cual significa darle más poder, porque le das el poder conjunto a los inversores. Entonces yo siempre diría negociar y acordar por separado. Lo importante es que sepan que estás hablando con el otro para crear FOMO, pero que no hablen entre ellos, ¿no? Bueno, que hay otro. Yo diría que es bueno que se sepa que hay otra. Bueno. ¿No? Y la de generar competencia lo dices, por ejemplo, que si vas a levantar 1 millón, en vez de coger todo de un fondo, cogerlo de 2, porque después tenerlos en el cap table te da más opcionalidad, ¿no? Sí, yo creo que sí. Eso no siempre es fácil, porque los fondos quieren llegar a un porcentaje mínimo y típicamente quieren hacerlo de una manera eficiente. Sí, cada uno tiene su tesis, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces eso no es fácil, pero es mejor. Es complicado, fundraising, es difícil, ¿verdad? Entendemos como emprendedores sobrepensarlo un poco demasiado también. Al final lo más importante con fundraising es encontrar product market fit, ¿no? Encontrar que tus usuarios te gustan y están usando el producto. Por si el producto ya por sí es bueno, pues ya levantar capital es infinitamente más fácil. Y esa es nuestra obsesión ahora. Hemos levantado con YC, lo cerramos en total, creo que son 2 millones y algo. Eso nos da para 3 o 4 años, que somos 4 y 4 y medio en el equipo, que nos da un runway muy largo. Nos vamos a aburrir antes de quedar sin dinero ahora mismo. Entonces eso nos da tranquilidad, enfocarnos en crear algo bueno, útil, que la gente quiere. Además, nos funciona un poco en nuestro favor la regulación que está tardando una barbaridad en salir. Pensamos que ya estaremos con la regulación en España, por ejemplo, facturación electrónica, pero la han retrasado otro año y está ultra complejo, creo que van a tardar mucho más. Pero bueno, con ese enfoque de tranquilamente, creo que podemos hacer algo chulo y luego crear algo que ya se ve bien para invertir, ¿no? Yo creo que eso es estoy optimizando, idealizando demasiado tal vez, pero bueno, ahí sí, totalmente. No, hay una cosa ahí que yo creo que también es un aviso a navegantes, que es que en negocios que tienen regulación, un componente regulatorio muy alto, parece que una consecuencia inevitable es runways altos, porque si no, claro, corres el riesgo de quedarte fuera de juego. Entonces tienes que tener en cuenta eso desde el punto de vista de la estrategia de fondeo, porque si vas a jugar ese juego vas a necesitar
Sí. No, en Cabify, Juan siempre cuenta que Cabify murió un montón de veces. O sea, había al principio, primeros años, muchas veces que le quedaba una semana o 2 semanas para sobrevivir. Siempre me recuerdo, además Juan siempre fue muy discreto con el equipo, nunca nos contó cuando estábamos a punto de morir, pero yo siempre lo notaba porque se había ido a fiesta hasta las tantas y se encontraba durmiendo en la oficina el día siguiente por el estrés que eso causaba, ¿no? O sea, tiene mucho mérito lo que logró, pero eso tenemos muy claro también para Infopop que no queremos entrar en ese juego. O sea, de pocas semanas para vivir es muy estresante. Depende mucho del negocio, por supuesto, y el entorno, pero hay que intentar hacerlo de forma más tranquila. Oye, Fer, última pregunta, y para ti igual, Sam, también, pero tú, no sé hoy en día si estás invirtiendo mucho como Angel, pero en su momento lo hiciste. ¿Áreas de interés? ¿Qué cosas ves ahora, más que hot, iba a decir hot, interesantes desde un punto de vista técnico? Técnico y de negocio. De hecho, antes de entrar en esto, que te lo había preguntado también, que me interesa mucho, quería que aprovecharan también, pues son 2 personas con las que yo, vamos, estaría feliz de trabajar para ellas o con ellas. No sé si estés buscando algún perfil específico a día de hoy, pero que creo que me gustaría que aprovechases para mencionarlo. Si no estás buscando a nadie, genial. Pues no voy a desaprovechar la oportunidad, ¿no? Estamos pensando en reforzar nuestro equipo de ventas. Estamos buscando a alguien que lidere nuestros esfuerzos de go-to-market. Así que si hay alguien en la audiencia que sepa de pagos, que tenga experiencia probada en el mundo de los pagos, porque necesitamos básicamente a alguien que venga ya. No tiene por qué ser necesariamente en pagos cuenta a cuenta, pero tiene que ser experiencia probada en el mundo de los pagos y quiere participar en el reto apasionante de unirse a la startup que tiene la ambición de convertirse en la referencia en pagos cuenta a cuenta en Europa. Pues fernando@devengo.com y si no, a hola@devengo.com. O sea que muchas gracias por esa oportunidad. No. Y la otra pregunta era... No, ahora, Sam, no, ¿vosotros estáis No, nosotros no estamos buscando. Son 4 Muchas y medio gracias. ya les llega. Están relajados. Sí, rango, nosotros otra super cosa. lean. Las ventas, ya te digo, mucho más adelante cuando tenemos Product Market Fit, ya empezaremos a crear un equipo, pero lo mismo. Que luego lean. la otra era la que te ha contado Jaime de Business Angel. Yo sé que has estado invertido en varias compañías. Hace poco estuve con Carlos Blanco de InSpay, que me dijo que estás también por ahí. Cuéntanos Sí. un poco, ¿cuál es tu apetito de inversor? Bueno, a ver, mi apetito inversor es proporcional a la cantidad de pólvora que tengo, que es básicamente exigua. Ya. He cometido todos los errores que François Derbe, muy buen amigo, me dijo que me advirtió que era probable que cometiera, pero que era mejor evitar, ¿no? Y bueno, pues al final he invertido demasiado rápido, en fin, con una estrategia que ha sido a veces mutante, pero bueno, he aprendido mucho. No lo he hecho para aprender. No tengo todavía ningún fund returner, pero bueno, mis áreas de interés han sido, y a día de hoy siguen siendo, lo que pasa que la probabilidad de que invierta a día de hoy es mucho más baja, lo hago mucho más lentamente. Siguen siendo Buy Now, Pay Later, Open Banking, infraestructura de pagos y eventualmente propuestas de valor que se apoyan en alguno de estos elementos, ¿no? Ahora he tomado la decisión recientemente de apoyar un startup que se llama Elix, que hacen una cosa muy, muy original, que es un modelo complicado desde el punto de vista de número de actores, pero para mí tremendamente sugerente, que es combinar trade-in con la posibilidad de bajar el precio de cualquier artículo en cualquier comercio que adopte su tecnología, y el riesgo del producto entregado en trade-in lo coge un Buy Now, Pay Later. Entonces hay una oportunidad ahí de orquestación muy interesante. El reto es conseguirlo, pero me parece muy interesante. Otra startup en la que he invertido recientemente es una ¿Y startup... esto te ha llegado? ¿Te ha contactado? O sea, ¿de dónde te viene el deal flow? Mi deal flow es un poco random y yo creo que si quieres ser business angel, una estrategia para conseguir deal flow es embrace randomness, ¿no? Pues como deja que te encuentren, ¿no? Pues he invertido en alguna startup que me ha contactado a través de LinkedIn. Esto no es una invitación, por Dios, a enviarme ex, porque Fernando ya os digo que no, que estoy con muy poca pólvora y he recibido, probablemente es el canal a través del cual más me ha llegado, con lo cual el ratio señal-ruido pues probablemente es el peor, pero
pero bueno, me tomo el tiempo de mirar, reflexionar, y lo que suelo tener claro, eso sí, es tesis de inversión pre-reflexionadas, por así decirlo, ¿no? Y luego otra cosa que hago con gente que me resulta muy interesante es, porque me abre los ojos o me presenta oportunidades o me habla de regiones en donde hay espacios de oportunidad, lo que hago es tener reuniones muy breves con una frecuencia trimestral, por ejemplo, 15 minutos cada 90 días, cada trimestre. Y tengo con Frederick Anderson, que lleva el fondo Nordstrom en África, tengo esa frecuencia de hablar 15-20 minutos cada 3 meses, y gracias a esas conversaciones he terminado invirtiendo en 3 startups. ¿Te mandan mucho Investor Updates? Yo diría que menos del 50%. Sí, eso es lo que me hace mi co-founder Juan, insistir en hacerlo todos los meses, y se agradece mucho. Porque hablo con... Es una buena práctica. Sí, con otro agente y que no reciben nada de nada. Y es como que ¿cómo va la empresa? No lo sé. ¿No? Que sí se puede hacer updates, está muy bien. ¿A ti, Sam, te gusta? ¿Inviertes en...? No, la verdad es que ahora mismo no. Sí, algún día si tengamos un éxito de Cabify me gustaría invertir en más. Si eso, yo siempre enfocaría en equipos técnicos. Para mí el criterio principal es técnico. O sea, que tiene que haber un fundador en el equipo, en el equipo fundador tiene que haber alguien, un perfil muy técnico. Eso sería uno de mis criterios a la hora de invertir. Que creo que es muy importante. Creo que si estás haciendo eso ya filtra mucho el tipo de empresa. Y creo que faltan fundadores técnicos en España, ¿no? Yo no veo muchos. Y es algo que creo que hay que fomentar y empujar a que la gente técnica se levanta y crea cosas, porque se puede aportar mucho valor. Claro. Ultimísima pregunta, Fer. Has dicho lo de Buy Now, Pay Later, que sigues viendo oportunidad ahí. ¿En qué sentido y por qué? O sea, yo tenía la sensación con, no Affirm, Klarna y demás, pero también hubo ahí una racha hace 18, 24 meses de bastante fondeo en cosas en Europa y en otras regiones. ¿Qué oportunidad ves ahí? Bueno, no veo necesariamente, o sea, si alguien llega diciéndome voy a montar un Buy Now, Pay Later B2C, es como, ostras, esta es una fiesta que ha tenido ya muchas idas y muchas venidas, es un espacio en el que no dudo que quede penetración, pero creo que los jugadores potencialmente que los jugadores que van a jugar la partida ya están sentados a la mesa, ¿no? Buy Now Pay Later B2B, por ejemplo, no diría lo mismo, ¿no? Buy Now Pay Later en el mundo marketplace B2B creo que tiene muchísimo potencial. Claro, tú dices, bueno, pero ya me estás definiendo contextos en el que cada vez que me pones un calificativo me estás haciendo un conjunto de intersección y por tanto es un mercado eventualmente más pequeño. Bueno, pero es que el marketplace B2B yo creo que tiene mucho recorrido y que ahí es un dominio natural para ofrecer financiación, factoring, renting, no sé, modalidades en las que yo no soy un experto, ¿no? Entonces, yo no es que crea que haya oportunidades de tipo mesh, ¿no? Que me pareciera muy sospechoso lo de cómo combinar, pues oye, pues B2B, Buy Now Pay Later, Marketplace, ¿no? Y entonces, pues, pero allí donde haya tendencias que hacen grandes la oportunidad, ¿no? Y luego yo creo que en el mundo fiat y en la hibridación de fiat con cripto y en el mundo stablecoin y en el mundo token y en el mundo Web3 y finanzas descentralizadas, y ya sé que esto que usan muchos palabras, entonces, pero ahí es una inmensidad de oportunidad la que va a suceder. Probablemente muchos son los llamados y pocos los elegidos, pero... Qué guay. Estaba pensando, ¿a quién podríamos traer para hablar de esto? De Web3, cripto... Yo a Alberto Martín Mazaira de Pacify, que acaba de levantar con JB. ronda, y yo creo que es el tío en sí mismo es una persona interesantísima, aparte de que es una persona guay, porque él es un desarrollador experto en desarrollo de cores bancarios, que ha sido un trader experto en el mundo cripto y que ha decidido crear una propuesta de valor para que los institucionales puedan empezar a manejar cripto con la infraestructura apropiada como para que les dé
paz mental. Que esto va a pasar. Ok. Interesante. Oye, poco más, ¿no? Sí. Yo creo que Bueno, no nos Sam, dejamos nada en el tintero. Ya hemos preguntado a Fer a quién hay que traer. ¿A quién traerías tú? No sé. No lo he pensado mucho, perdón. A Juan, a tu A socio. Juan. Juan, ¿no habéis traído está a Juan? Juan de Antonio sí, Juan no. Pues Juan, claro que sí. Y Juan de Antonio sí. Ya Juan de Antonio vino el tercer invitado hace pues mira, 8 pues ya años, hace o algo mucho. así, hace 7 años. Hay que volver a invitarle, a lo mejor. Oye, a Molpe, a mi socio también traerle. A Vamos, Molpe también, que vamos. Claro, más fondo técnico. Sí, oye, que la verdad que nada, millones de gracias por pasaros por aquí. La verdad que ha sido un verdadero placer. Estaríamos mucho más tiempo, la verdad, pero Sí, sí. hay que cortarlo. Pues Fernando tiene una llamada y media Pues que he nada, estado monitorizando. Deadline tenemos. Que millones de gracias, chicos, por venir. Ha sido un Gracias, placer. Sam, Fer. Muchas gracias, Un un placer. placer, Sam. Pues sí, muchas gracias.